Mm. Buenas noches con todos. Baker, Buenas buenas noches, noches, César. profesor. ¿Ah? Buenas noches, Buenas noches, profesor. profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, Buenas noches, profesor. ¿qué tal? Vamos a esperar 5 minutos, Buenas ¿le noches, profesor. parece? Que ingresen sus demás compañeros e iniciamos Ya, con la Profe, sesión del día de está hoy. bien. ya, profe, ya, profe. 5 minutos entonces.
Bien, buenas noches de nuevo con todos. Vamos a empezar la sesión. A ver, César. Ok, no hay problema, César. Gracias por avisar. Entonces vamos a ahorita empezar con este tema, que pertenece a la segunda sesión de la semana, que básicamente tiene que ver con cargas eléctricas y por ende determinar una fuerza que se puede dar entre cargas eléctricas. ¿Ok? La sesión pasada nos quedamos por resolver un ejercicio acerca de vectores. Lo tenemos que realizar porque justamente para este tema vamos a utilizar un, vamos a utilizar el entendimiento de este ejercicio, ¿sí? Entonces, por favor, atención a este ejercicio. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Voy a apagar la cámara ya, para no haya problemas. Sí se escucha bien, ¿no? Sí, Sí, profesor. profesor. Ok. Bien, este ejercicio de vectores nos dice que, bueno, esta es la ayuda que se le da. Dice, te piden calcular el vector C, que equivale a tres veces, a una operación de 3 veces el vector A menos 4 veces el vector B. Y además te piden calcular la magnitud y la dirección. Recuerden que la magnitud es el tamaño de ese vector, ¿ok? El tamaño de ese vector. Que nosotros lo escribimos de esta manera, ¿no? Podemos escribir de esta manera. Y la dirección de ese vector me dice el ángulo que existe entre el resultante con el eje X. ¿Está bien? Vamos entonces a empezar. Para nosotros poder calcular eh, esta operación, ¿sí? Donde se opera A y B, pero multiplicados por números escalares. Se escucha bajo. A ver, ¿todos están bien? Y Jan me dice que escucha un poco bajo. No, profe, está Se normal. escucha bien. Normal, profe. Perfecto. Sí, Entonces, profe, lo por escuchamos favor, bien. trata de arreglar eso, ¿sí? Para que podamos escuchar todos. Perfecto. Vamos a continuar. Bien, la forma de sumar esta ecuación equivale a escribir de esta manera, mira. Lo que me dicen es que operemos o multipliquemos 3 veces el valor de A. Pero como A es un vector, yo también lo podría escribir como en función a sus componentes, en el eje X y en el eje Y, ¿cierto? Y luego lo voy a restar por 4 veces el vector B, que de la misma forma lo puedo escribir mediante sus componentes. Quiere decir que al final lo que tengo que hacer es hacer una operación de semejantes con semejantes. Ese término lo utilizamos la sesión pasada. Entonces, el eje X de A multiplicado por 3 se va a restar con el eje X de B multiplicado por 4. Lo que quiere decir que esta operación quedaría como 3 veces AX, ¿ok? O bueno, lo voy a hacer paso por paso, ¿ya? Sería 3 veces AY, quedaría este vector así, menos el otro vector quedaría 4 veces BX, coma, 4 veces BY. Ahora sí, semejante con semejante, la ecuación o el vector resultante, que es el vector C, quedaría de esta forma. 3A X menos 4BX, coma, 3AY menos 4BY.
Entonces yo para poder obtener el resultado real de esta ecuación, lo que tengo que hacer es saber cuál es el valor del componente. Voy a colocarlo verde, ¿ah? Del componente en el eje X de A, que vendría a ser este valor, y el componente en el eje Y, que vendría a ser. Ustedes van a pensar que es una recta perfecta, ¿ya? Básicamente, ¿por qué se hace esto? Porque lo que estamos haciendo es proyectar perpendicularmente, ¿sí? Ese vector a cada uno de los ejes. El eje X y el eje Y. ¿Ok? Esos serían los vectores componentes del vector A. Este también es un vector A, por si acaso. Es un componente, pero también es un vector. ¿Ok? Este vector en realidad es un AX, 0, ¿sí o no? Y este de aquí es un 0, AY. ¿Ok? Son vectores también, por si acaso. Sino que se le llaman componentes de A. Entonces lo mismo tenemos que hacer para el vector B. Obviamente, como el vector B tiene la punta o la dirección hacia abajo, pues los vectores también tienen que determinarse así. Entonces sería abajo y más o menos así, ¿no? Acá y acá. ¿Está bien? Bien, entonces este sería BX y este sería Y. eh, AY y AX. Ahora, ustedes ya me dijeron que este valor de aquí, el valor de AX, yo lo puedo obtener, perdón, AX, sí, AX acá. Yo lo puedo obtener utilizando el ángulo que presenta el vector con el eje X. ¿Ok? Porque yo sé por triángulos, rectángulos, ¿sí? Y sabiendo que el módulo del vector A, el módulo es 3,6, yo puedo saber el valor de este lado de aquí, del triángulo rectángulo, que es equivalente al tamaño de AY. Y lo mismo podría ser por AY. Entonces, lo que voy a hacer es obtener ese valor. AX sería entonces el módulo del vector A por el coseno o seno, Coseno. Coseno. ¿no? Coseno de 70 grados. Y AY vendría a ser Seno. el Seno. vector A por el seno Seno. de Entonces, 70 grados. 70 70 grados. grados. ¿Ok? Entonces lo mismo vas a hacer para el vector B. Entonces de manera rápida, como ya tenemos aquí un ángulo que es de 30 grados, esta parte de aquí sería el seno, ¿no? Seno, sí. Y arriba el Seno de coseno. 30 grados y el otro sería coseno. Coseno de 30 grados. Perfecto. Entonces esto ya lo tenemos claro. Sería B por coseno. Entonces ya tenemos estos valores. Lo que tendríamos que hacer es reemplazar aquí, ¿sí? Reemplazamos. Pero ojo, estos valores o estos vectores que son componentes tienen una dirección. Esta dirección es positiva al eje X y este de aquí es negativa. A ver si se observa bien. Este componente es positivo. Quiere decir que el Sí, valor de aquí, pase que yo positivo. voy que para mí va a ser va a ser siempre positivo, pero cuando yo lo reemplace aquí, sí tengo que colocar sus signos de acuerdo a dónde está yendo en el eje. En la Este es dirección. positivo y este también es positivo. Pero estos dos de aquí Son van a ser valores negativos. 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 Perfecto. ¿Ok? Entonces, si utilizamos nuestra calculadora, a ver un ratito, ¿ok? Tenemos aquí la calculadora.
¿sí? Ok. Está configurada para grados, ¿ok? Porque hay otras calculadoras que están configuradas para radianes. Cuidado con eso, ¿ya? Entonces vamos rapidito. El valor de A es 3.6. Entonces lo voy a multiplicar por el coseno de 70 y el valor me sale 1,23. ¿Ok? 1,23. Lo mismo realizo para el seno de 70 y el valor me sale 3,38. ¿Ok? Para el B de la misma forma, el módulo es 2.4 por el seno de 30, que es un medio, ¿no? 1.2. 1,2 y 2.4 por el coseno de 30. Este ya me sale un valor. 2.08, ¿ya? Ok, estos son los valores numéricos que me han salido. Pero yo tengo que aquí reemplazarlos. Tengo que reemplazarlos de acuerdo a la dirección en la que se encuentra en cada eje. ¿Ok? Porque, a ver, para que quede claro. Entonces, el vector A, en realidad es, ¿dónde está? 1,23, coma, o punto y coma, 3,38. Ese es el vector. Y el vector B es menos 2,08 menos 1 por su usado de 1,2. 1,2. Exacto. Entonces son valores negativos para estos dos. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer aquí. Tenemos que reemplazar. Bueno, vamos a hacer la operación directamente, ¿ya? Para que no nos quede ahí dudas. Entonces sería 3 por A, que es 1,23, menos, pero por el menos de B sería más. 4 por 2,08. ¿Ok? Eso sería 12,01. Coma, igual. 3 por el componente A, que es positivo, menos 4 por menos 1,2, o sea, se convierte en más. Sí lo tienen claro eso, ¿no? ¿Por qué se convierte en más? Menos por menos, más. Por menos es positivo. Correcto. Sí, esa es ley de signos, ¿verdad? Eso es que recordamos. Sí, menos por menos más. ¿Mm? Y menos por más o más por Menos. menos es menos. Ujú. Ya está. Ok, este es nuestro vector entonces. Este es el vector resultante. Ok. Ahora, las otras dos cuestiones básicamente las podemos calcular determinando la magnitud, ¿sí? Que para nuestra ecuación debería ser así. Raíz cuadrada por cada uno de los componentes elevado al cuadrado, ¿no? Cuadrado más 14,94 esto al cuadrado. Ya está. Bueno, esta operación ustedes lo realizan y obtenemos el valor de C, ¿sí? El valor de C. ¿Cómo hallamos la dirección? Recuerden que la dirección de C en realidad es un tangente, ¿no? Tangente de teta.
donde se da la operación del componente en el eje Y de X sobre el componente eh, perdón, los componentes en el eje Y sobre el componente en el eje X. Ese es el tangente. Y el arco tangente debería ser, perdón, y el teta lo hallamos con arco tangente, ¿ok? Que se podría escribir también así. Tangente a la menos 1 de CY sobre CX. Bueno, utilizamos calculadora y nos sale el valor. A ver si sabemos utilizar calculadora, tangente de CY, 14.94, entre CX, 1. A ver, ¿cuánto sale? 19. Ah, verdad, perdón, me estoy confundiendo. No, 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 no. A ver, 19 de... No, a mí no me sale 19. ¿Alguien tiene el valor ahí? 51.2, ¿no? A ver, hagamos bien eso. No voy a hacer que esté configurado con, con radianes, ¿ah? Grados centígrados, grados centígrados, nada, grados, grados sexagesimales. Entonces, así deberíamos operar este ejercicio, ¿sí? Esa era la clave, entonces. Que si yo quería hacer una operación con los vectores A y B, tenía que descomponerlo en sus componentes en el eje X y en el eje Y. ¿Cómo sé cuál es CX? Ok, muy buena pregunta. Recuerda Sí, profe, siempre, ese también era mi duda. ok, recuerda siempre que tú escribas un vector en los dos ejes, por ejemplo, un vector T, ¿ya? Y está ahí, ¿ah? Solo tienes que darte cuenta. Mira. Recuerda que tiene dos componentes cuando solo sos un vector en dos dimensiones. Tiene dos componentes. El primero siempre es el eje X, ¿ok? Y el segundo siempre es el eje Y. Siempre. No puedes colocarlo al revés, ¿ok? Esa es la regla. Y si fuera en tres dimensiones, pues de la misma forma. Primero es el eje X, luego el eje Y y finalmente el eje Z. ¿Ok? Igual, el arco tangente o el tangente de teta siempre es CY sobre CX. ¿Ok? Siempre. No puede ser lo contrario. CX sobre CY. No, es el componente en el eje Y sobre el componente en el eje X. ¿Ok? Perfecto, Julio. Exacto. X y Y, siempre. ¿Ok? Siempre. Siempre se escriben X y Y. O X y Y y Z. Perfecto. Vamos entonces a pasar al tema del día de hoy, que es cargas eléctricas y fuerza electrostática. Mira, este tema es bastante, o esta parte del tema, porque falta todavía cerca de, de electrostática, que es todo el tema que vamos a ver, creo que 2 semanas. Ok, ok, José. Por favor, que escriba al interno, justificándose. ¿Sí? Igual puede revisar la grabación si es que así lo desea. Bueno, le decía que esta es la primera parte del tema electrostática. Es lo básico que vamos a conocer, qué es una carga y qué fuerzas intervienen en cargas. ¿Ok? Bien. Entonces vamos al logro de la sesión. Entonces, cuando finalicemos la sesión, ustedes van a poder identificar la interacción que se da entre cargas eléctricas, entre cuerpos, perdón, que presentan cargas eléctricas, ¿sí? Además, vamos a poder evaluar
las fuerzas eléctricas que intervienen en estos tipos de objetos cargados eléctricamente. ¿Ok? Eso es lo que vamos a revisar. Y lo que básicamente vamos a hacer es utilizar una ecuación para determinar la fuerza que interviene entre dos tipos de cargas. Sí, hoy día escogemos, ¿ya? Terminamos la teoría y antes de empezar los ejercicios, por favor avísenme. Si no me acuerdo, elegimos al delegado. Me parece que teníamos un, eh, alguien que ya nos dijo que nos podía ayudar. Entonces, si hay algún voluntario más, pues hacemos una votación y elegimos. Jan, por ejemplo. ¿Ok? Sí, 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 sí. Para que se pueda justamente elegir, crear el grupo de WhatsApp, ¿no? Obviamente para que compartan ideas ahí, ¿no? No creo que se compartan otras cosas. Bien, vamos a continuar. Entonces, ese es el logro de la sesión del día de hoy. Vamos a ver lo que son cargas eléctricas, fuerzas eléctricas, la ley de Coulomb, ¿sí? Y principio de superposición. Esto tiene que ver con vectores, ¿ok? Principio de superposición. Bien, entonces, un poquito de historia, ¿sí? 600, en el año 600 antes de Cristo, ¿sí? Los griegos descubren que cuando frotan el ámbar, rápidamente se va o va a permitir que partículas pequeñas se atraigan, ¿ok? Esa fue una de las primeras evidencias de la presencia de algún tipo de fuerza por ese tipo de frotamiento. ¿Qué es lo que ya se sabe después de ese ejemplo que se dio en esos años? Que básicamente se genera un tipo de carga llamada carga electroestática. Estática es que no se va a mover, que va a permanecer ahí. Y que es el causante de que haya un tipo de atracción de partículas pequeñas hacia el ámbar. ¿Ok? Gracias a este ensayo, pues eh, hasta hoy conocemos el término electrón, ¿ok? Que viene justamente de la palabra griega. Es decir, ámbar equivale a electrón. Y nosotros ya sabemos qué cosa es un electrón, ¿no? Sabemos qué cosa es un electrón. Lo vamos a ver en un momento. Esto también lo tendremos que ya conocer, ¿sí? Pero mejor lo vemos más adelante. Pero, por favor, recuérdense este valor. Aunque falta su unidad. ¿Ok? Falta su unidad. Recuérdense este valor. Bien. Entonces, vamos de frente a este punto, ¿ya? ¿Por qué es que nosotros eh, podemos percibir que mediante ese ejemplo se pueden generar cargas o atracción de partículas sobre otro material? Esto básicamente es porque la materia, es decir, cualquier tipo de objeto, presenta cargas, ¿ok? ¿Y por qué presenta cargas estos objetos? Porque si nos acercamos hacia niveles bastante pequeños, ¿sí? Hasta determinar la mínima unidad que representa a esa materia, nosotros observamos que la mínima unidad, ¿qué cosa es? Un átomo. Esto lo hemos visto en química. Y un átomo, ¿ok? Presenta sus componentes. El átomo presenta tres componentes. Lo que es un protón, lo que es un neutrón y lo que es un electrón. ¿Ok? Protón, neutrón y electrón. No vamos a hablar de sus masas, ahorita no nos interesa mucho, pero vamos a hablar de sus cargas y dónde se ubican. Por ejemplo, perdón, además el átomo tiene dos zonas, ¿no?
Tenemos el núcleo, y tenemos la zona extranuclear. ¿Ok? Tenemos la zona extranuclear. Bueno, el núcleo es más pequeñito aquí, ¿ah? Es esto de aquí. Bien, en el núcleo nosotros sabemos que se encuentran dos de estas partículas que componen al átomo. ¿Quiénes son? El protón y el electrón, ¿cierto? El protón y el electrón. Y fuera del núcleo, es decir, en la zona extranuclear, en toda esta zona, que es la zona más voluminosa o más grande del átomo, se encuentran los electrones. ¿Ok? Se encuentran los electrones. Además, también sabemos que para un átomo neutro, este término también hay que recordarnos, átomo neutro, se cumple que la cantidad de electrones equivale a ¿qué cosa? A la cantidad de protones. Profesor, ¿y por qué le pone estos signos negativo y positivo? ¿Qué significa eso? Eso El significa, electrón tiene carga negativa exacto, Negativo. y que el protón estos tiene dos tipos carga de positiva. partículas presentan carga, ¿no? Ujú. Presentan carga negativa para el electrón y carga positiva, que justamente son los causantes de que este, este fenómeno haya ocurrido, esa atracción entre De partículas. partículas. ¿Ok? Ahora, la cuestión es saber cuál es el valor de esta carga. Entonces, nosotros sabemos que la carga del electrón es igual a la carga del protón. ¿Por qué es igual, profesor? Porque te dije que en un átomo neutro hay equivalencia de cargas y justamente se llama neutro porque no hay exceso de alguna de las dos cargas, ya sea positiva o negativa. Es decir, son iguales en magnitud. Y son iguales en magnitud porque la carga de cada uno de estas partículas tiene un valor, que es el valor que les dije que se recordarán. 1,6 por 10 a la menos 19. ¿Ok? Es ese valor. 1,6 por 10 a la menos 19, perdón, 19 coulomb. ¿Ok? Esa unidad hay que recordarnos porque es la unidad que se utiliza para cargas. ¿Ok? Para cargas. Ahí está. 1,6 por 10 a la 19. Profesor, ¿y el neutrón? ¿Qué pasa con el neutrón? ¿Tendrá carga el neutrón? Recuerden que la carga del neutrón, ¿cuánto es? Cero. 0. ¿Ok? Es 0. Me parece que alguno de sus compañeros ya se adelantó. Carlos me dice 0. Ya había respondido antes. Está bien, ¿ya? Entonces, la carga solo puede provenir gracias a la presencia de protones y la presencia de electrones. ¿Ok? Cada uno de ellos. Bien. Con eso podemos entonces observar esta imagen y interpretar qué es lo que sucede, qué es lo que sucede, o qué cosa significa estos símbolos que estamos viendo aquí. ¿Ok? Esto de aquí. ¿Qué significa eso? Básicamente que este globo se ha cargado negativamente. Carga negativa. ¿Ok? Ujú. Profesor, ¿quiere decir que los protones no están? No, los protones sí están. ¿Qué sucede en esta imagen? Al inicio, obviamente cuando tienes el globo sin contacto con la ropa de la señorita, al inicio el globo está, bueno, vamos a poner G de globo, ¿ya? El globo es neutro. ¿Qué quiere decir neutro, profesor? Que la cantidad de protones y la cantidad de electrones, ¿cómo son? Iguales. Iguales, ¿ok? Pero cuando realiza la frotación, o sea, luego de la frotación al final, ¿qué sucede con el globo? Pues ese efecto, así como se ha dicho para el caso del ámbar, ese fenómeno o esa acción de frotar el globo en la ropa de la señorita, hace que este globo se cargue negativamente.
quiere decir que ahora el globo ya no es neutro, es no neutro. Y vemos que ahora tiene carga negativa. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cómo será la carga de los protones en referencia a la carga de los electrones? ¿Serán iguales ahora? Menor, Menor. menor. Menor, ¿no? O decimos que hay más cantidad de electrones. ¿Ok? Eso es lo que ha sucedido entonces en este caso. Esto se ha cargado negativamente. Y bueno, cuando nosotros tenemos alejado a estos electrones, perdón, a este globo cargado negativamente, lo tenemos alejado de una superficie que tiene propiedades, o que tiene carga neutra, perdón, no sucede nada, ¿no? Pero cuando lo acercamos sin contacto, cuando lo acercamos, ¿sí? Sucede que este material empieza a separar sus cargas. La carga por ejemplo, de este objeto sigue siendo neutra, ¿no? Porque hay una carga positiva y una negativa. Pero lo que estamos viendo es que las cargas se han separado. ¿Sí o no? Lo voy a agrandar aquí. ¿Para dónde está la carga positiva? Para la izquierda. Y la negativa a la derecha. Para la derecha. ¿Qué es lo que está sucediendo? Básicamente, lo que aquí demostramos es, o vamos a verlo más adelante, que si tenemos una carga positiva de cualquier material y lo acercamos a, a un material neutro, esta carga positiva va a ser capaz de atraer ¿qué tipo de carga? ¿La carga positiva o negativa? Negativas. Negativas. La carga negativa. ¿Ok? La carga negativa. Es decir, que hay tipos de interacciones que se van a dar entre cargas aquí. Este es un ejemplo de atracción de carga negativa y de carga positiva. Pero ¿qué pasa cuando nosotros interactuamos o acercamos objetos con la misma carga? Se repelen. Hay repulsión. ¿Ok? Entonces, vamos a definir que cuando tenemos objetos cargados de igual signo, ya sea positivo con positivo o negativo con negativo, estos se van a repeler. Hay repulsión entonces. ¿Ok? Se va a generar entonces un tipo de fuerza de repulsión. Aquí ya vemos entonces que hay un tipo de fuerza de repulsión. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando acercamos dos materiales, dos objetos, que tienen cargas contrarias? Se va a dar una fuerza Van a de... traer la atracción. una fuerza Atracción. de- ¿Ok? Entonces, lo que decimos es que semejantes o partículas semejantes o materiales semejantes en carga se van a repeler y materiales con cargas contrarias Lo se va a van- dar un proceso de atracción. Que atraen. Perfecto. ¿Ok? Esto ya lo explicamos, lo pasamos. ¿Alguna pregunta por favor, por el chat? Ok, ok, está respondiendo a lo que hemos visto. Miren, hasta aquí no creo que nadie se ha perdido y si no, por favor, pregunten para no pasar rápido estos puntos. ¿Sí? Si no ha quedado claro algún punto, por favor, no duden en preguntar. ¿Sí? A ver, ¿alguna pregunta creo? Perfecto, Junior. Entonces continuamos. Bien, ahora, no todos los materiales, a pesar de que presentan cargas, puedan sufrir este tipo de fenómenos. ¿Ok? Esto debido a que hay materiales como el oro, ¿ok? Como el oro, que tiene la capacidad de tener libre los electrones para que se movilicen, ¿ok? En todo el cuerpo de este material, ¿sí? Gracias a sus propiedades justamente de movilidad de estos electrones, nosotros sabemos, así como el cobre, que puede ser muy bien utilizado para conducir la corriente eléctrica, ¿no? Pero hay otros materiales que no tienen esas propiedades. Entonces aquí vamos a
recordar qué tipo de materiales tenemos en cuanto a sus propiedades eléctricas. Tenemos los materiales llamados conductores, ¿ok? Estos materiales llamados conductores presentan la característica de que sus cargas, perdón, tienen facilidad en cuanto a la movilidad, o sea, se mueven con mucha facilidad. Y básicamente son los metales los ejemplos clásicos de este tipo de materiales. ¿Ok? Estos metales entonces producen o pueden producir movilidad de sus cargas. Luego tenemos los aisladores, materiales aisladores. Estos materiales básicamente no pueden, o en estos materiales no puede fluir la carga con mucha facilidad. ¿Ok? Ejemplo de eso, lo tenemos en casa, ¿no? Si ahorita tenemos algún cable por ahí, vemos que este cable, que para mí es de color negro, dentro de este cable se encuentra el cobre y hay conducción ahorita, pero yo no siento esa corriente, porque justamente este material de color negro, que es un plástico, un tipo de plástico, evita que la carga eléctrica que está pasando por el cobre yo lo pueda sentir o pueda yo ingresar a mi cuerpo. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si este material no estuviera o si estuviera pelado? Ahí sí podría producir un tipo de carga eléctrica para mí, ¿no? Y dañarme, básicamente porque este material es un material aislador, ¿ok? No conductor. Entonces, para eso tenemos de ejemplos el plástico, tenemos la madera, tenemos el caucho, entre otros. Y finalmente tenemos los semiconductores, que son materiales intermedios entre aisladores y conductores. Es decir, ¿pueden conducir la corriente eléctrica? Sí, pero no tan bien como los conductores. ¿Y pueden ser aisladores eléctricos? Aisladores, perdón. Sí, pero no tan buenos como los aisladores puros. ¿Ok? Bien. Por otro lado, vamos a ver lo que es la ley de la conservación de la carga. Este es igual a la ley de la conservación de la materia. ¿Ok? Cuando decíamos que la materia no se crea y ni se destruye, obviamente que las cargas también son un tipo de materia, ¿no? Son partículas eléctricas, tienen masa, es materia. Entonces no se puede crear ni destruir, eh, eh, transformar, sí, pero no destruir a los electrones, pero sí pueden estar eh, en constante cambio y movimiento. ¿Ok? Bien. Bueno, aquí vamos a poner dos ejemplos de generar cargas eléctricas en lo que hemos visto por conducción, que es el ejemplo de la chica que se frotó el globo en la ropa. Ese es un tipo, que se genera cargas. Y también se puede generar cargas por inducción. ¿Ok? Que es el ejemplo que tenemos aquí. Se puede generar entonces por inducción. Uno por contacto y el otro simplemente por acercamiento. ¿Ok? Uno por contacto y el otro por acercamiento. Vamos entonces a lo que vamos a revisar en cuanto a los ejercicios. Esto es la parte teórica para determinar qué era una carga. Ahorita vamos a revisar entonces objetos que tengan cargas. Pero dijimos que si, si tenemos un objeto A que tiene carga positiva y tenemos otro objeto, no sé, más grande puede ser, ¿no? Que tiene una carga positiva también. ¿Qué pasa con estos dos materiales? Se van a Repeler. repeler, ¿no? ¿Y qué significa que se van a repeler? Que va a haber una fuerza entre ellos capaz de Que los separa. alejarlos, exacto, separarlos, ¿ok? Eh, entonces, esa fuerza se va a dar justa, como son, vamos a pensar que son esferas perfectas, esa fuerza se va a dar en una línea que separa a estos dos materiales. ¿Ok? Entonces, aquí se va a generar una fuerza de repulsión
vamos a llamar F de A. Y aquí se va a dar una fuerza de repulsión, también F de B. Sabiendo que la fuerza en A, ¿cómo tiene que ser con la fuerza en B? ¿Cómo tendría que ser? Iguales. El mismo Iguales, ¿no? carga. Son iguales, ¿ya? No se confundan, por Así. favor, porque aquí podrían pensar, profesor, pero la carga de B es más grande, debería tener más fuerza. No, porque vamos a ver ahorita que estas fuerzas justamente se generan por la presencia de ellos dos, ¿ok? Se genera por la presencia de ellos dos. Entonces, va a depender del otro para que exista esa fuerza. Y por ende va a tener que ser el mismo. Eh, y esta fuerza, ya que se genera en objetos cargados eléctricamente, se le va a llamar fuerzas eléctricas. ¿Ok? Fuerzas eléctricas. Esta fuerza, básicamente, presenta, o para poder determinar cuál es la fuerza que se dan entre dos objetos, se determina mediante esta ecuación, que es bastante sencilla, ¿ah? Es solo practicarlo y lo vamos a poder conocer perfectamente. ¿Qué cosa nos dice esta Profesor, fuerza? Pregúntame. profesor, una pregunta. ¿Las fuerzas siempre tienen que ser iguales? No. Ah, perdón, sí, sí, sí. Las fuerzas que se van a analizar entre dos objetos, mira, esta fuerza de aquí se analiza solo para dos cargas, ¿ok? Para dos cargas. Diferentes. Pueden ser las cargas diferentes, iguales, como quieras. Pero esas dos cargas generan una fuerza que van a intervenir en cada uno de estos cuerpos cargados. Y va a ser el mismo, ¿ok? Va a ser el mismo. Una pregunta por aquí. No, podría... Bueno, para este caso, para este ejemplo, es positivo. Pero si uno fuera negativo, ¿cómo sería la fuerza? De atracción. De atracción. Es decir que yo lo dibujaría de otra forma, ¿no? Mejor lo voy a colocar para que no se confunda. Ahora, ¿qué pasa? Entonces vamos a poner este ejemplo. ¿Qué pasa si ahora A, que es el mismo A, tiene una carga igual al ejemplo anterior, pero ahora es negativa? Y B, ¿sí? Es el mismo del de arriba, pero ahora la carga, perdón, la carga sigue siendo positiva. ¿Va a haber o no va a haber un tipo de interacción en fuerzas aquí? Sí, profesor. Sí, va a Ahora, ver. ¿la fuerza para La dónde va? atracción Exacto. atraen. Ahora yo lo voy a dibujar para aquí. Y lo voy a se dibujar. van a traer, profesora, ahí. Exacto. Se van a traer. Entonces creo que la pregunta de su compañera viene ahí. ¿Y esta fuerza de aquí? Dijimos que siempre va a ser iguales, ¿no? Entonces le voy a poner F nada más. ¿Ok? Le voy a poner entonces F2. F2. Pero F2 para los dos. Mira, si tú lo ves. Entonces, antes de preguntarte aquí, te voy a decir cómo se determina esta fuerza. Esta fuerza va a ser igual. Es decir, si yo quiero analizar la fuerza en el primer ejemplo o en el segundo, la fuerza se va a determinar igual a una constante que tiene un valor que está aquí, ¿sí? Que también podríamos utilizar un valor entero, ¿ya? Que podría ser 9 por 10 a la 9. Newton, metro cuadrado, Coulomb cuadrado. Esas son las unidades. La fuerza equivale a la constante multiplicado por el valor absoluto. Mira, valor absoluto. No te interesa si las cargas son positivas o negativas. Tú solo tienes que poner el valor numérico. No coloques el valor, el signo de estas cargas. Entonces, esta fuerza es proporcional a las cargas. ¿Ok? Y además es inversamente proporcional a la separación que existe entre estos dos espacios. Imagínate que la separación es el mismo. ¿Ok? Equivale entonces a determinar que la fuerza es igual a una constante multiplicado por las cargas que intervienen en el ejemplo, dividido entre la distancia que los separa, pero esto elevado al cuadrado. ¿Ok? Esto elevado al cuadrado.
¿Se entiende, no? Elevado al cuadrado. Esta es distancia, por si acaso, ¿ah? No es radio, es distancia. La distancia que separa la carga 1 y la carga 2. Básicamente eso. Entonces, con esto te pregunto, ya que has analizado, mira. La fuerza, vamos a llamar entonces arriba fuerza 1. Perdón, ¿dónde estamos aquí? Vamos a llamar fuerza 1. Ya no vamos a llamar FA y FE, ¿ya? Vamos a llamar ahora que todo se llama fuerza 1. Porque ya sabemos que la fuerza es ahí. Pregunta, ¿cómo será la fuerza 1 en relación a la fuerza 2? ¿Será igual? ¿Será diferente? ¿Mayor? ¿Menor? ¿Cómo será? Igual, porque está en valor absoluto. Igual porque está en valor absoluto. Además te dije que la distancia que los separa es el mismo. Recuerda que yo no necesito saber qué signos tiene para esta ecuación. Yo necesito colocar simplemente el valor. Y como la carga, ya sea positiva o negativa, no me interesa en esta ecuación, pues el valor que voy a obtener va a ser el mismo en cualquiera de los dos ejemplos. ¿Ok? ¿Qué es lo que cambia? Y lo puedes ver visualmente. ¿Qué es lo que cambia entre la fuerza 1 y la fuerza 2? La dirección. Exacto. Entonces aquí hay que recordarnos vectores. ¿Ok? Aquí hay que recordarnos vectores. El vector en el primer ejemplo para o la fuerza 1 que interviene en la carga A o en el objeto A está en dirección, vamos a decirlo, hacia la izquierda. Pero en el Radios. ejemplo de abajo está hacia la A la derecha. derecha. Entonces tiene otros componentes. Tiene el mismo valor, pero otros componentes porque tiene otra dirección. ¿Ok? Eso entonces hay que identificarlo, por favor. Bien. Entonces creo que con esto ya podemos empezar a realizar los ejercicios. ¿Sí? No vamos a solo copiar esto, vamos a hacerlo nosotros mismos, ¿ya? Para que se entienda más claro. Profesor, Sí, una consulta. ¿Qué pasa si la distancia es diferente? perdón. ¿Qué pasa si la distancia es diferente? Ya, si la distancia es diferente, el valor va a cambiar. Porque recuerda, no sé si me han entendido, a ver quién me puede decir cuando yo digo que la fuerza es inversamente proporcional al radio al cuadrado o a la distancia al cuadrado. ¿Qué significa eso? Menor A mayor distancia, mayor distancia, menos fuerza. fuerza. Exacto, que hay una relación inversa, ¿no? Quiere decir, cuando decimos que es una eh, inversamente proporcional a la distancia, voy a poner D mejor, ¿ya? Voy a poner distancia al cuadrado. Quiere decir que si la fuerza disminuye, ¿qué pasa con la distancia? Aumenta. Esa es Aumenta. una relación Aumenta. exacta, es una Proporcional. relación, inversamente. Y con las cargas es directamente proporcional. Quiere decir que si las cargas son más grandes, ¿qué pasa con la fuerza? Va a aumentar. Aumenta. Entonces, su compañero me dice, entonces yo te pregunto, para el mismo caso, mira, ahora cambiemos. Ya no voy a poner esto, te voy a decir, este es R1 y este es R2. ¿Qué pasa si R1 es mayor a R2? ¿Qué pasarán con las fuerzas? ¿Quién será mayor? De acuerdo a la relación inversa. La fuerza 2. Que uno menor. La 2. Fuerza 1. ¿Fuerza 1 qué? ¿Es Es mayor o menor? menor. 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 ¿Sí? Fuerza 1 es menor. Sí. Sí, ¿no? Sí, Porque menor. si el radio ha disminuido en el ejemplo 2 con las mismas cargas, obviamente se tiene que colocar constante las otras cargas, entonces la fuerza va a aumentar. En cambio, si el radio es grande, la fuerza disminuye. Y se da ese ejemplo. ¿Ok? Ese también es una pregunta de teoría, por ejemplo, para poder analizar esa situación. ¿Ok? Bien. Entonces, antes de iniciar con el ejercicio, vamos a elegir a nuestro delegado, ¿sí? Para que aquí comparta el enlace de grupo de WhatsApp y todos se puedan unir. A ver, ¿quién era nuestro compañero? Jan. Vamos a, entonces, un ratito.
Vamos a colocar a nuestro compañero Jan como uno de los delegados o de los alumnos que nos pueden apoyar aquí. Donde está Jan Eulogio Peña. A ver, perdón. ¿Qué pasa aquí? Profesor, yo también en la primera clase le dije que lo podía apoyar. ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? Milton Mendieta. Milton Mendieta. Justo te propuse, Dilton. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más Profesor, que también quiera? quiero proponer a Brenda López, porque ella fue delegada el año pasado en física y lo hizo muy bien, fue responsable. A ver, vamos a ver. Pero, ¿querrá su compañera? Brenda, ¿estás por ahí? Buenas noches. Buenas noches. También quiero proponerme para delegada, como dice mi compañera, he podido Sí. desempeñarme bien el año pasado y cumplo, Oh, bueno, tengo sí. la disponibilidad para poder apoyar a mis compañeros. Perdón, perdón. Mi sobrina me vino a saludar, discúlpeme. Ok, perfecto, Brenda. Entonces, voy a colocar aquí tu nombre. A Nilton, ¿no? Milton, aquí pues. Ah, ¿dónde está? Brenda López. Ya está. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quisiera? Me parece que solo necesitamos un delegado, ¿no? No un subdelegado. Solo necesitamos un delegado. Vamos a ver. Bien, ¿les parece si hacemos una votación a mano alzada para poder definir? Profesor, creo que por el Zoom usted puede realizar una votación y sería más Ah, rápido. a Una ver. encuesta. Sí, Sí, sí. que una encuesta y poner los nombres nada más de los tres. En la encuesta salen los resultados. Ok, ok. Vamos a hacer eso mejor. Buena idea, gracias. ¿Dónde está? ¿Es esto? Ahí está. Entonces colocamos primero a su compañero. Jan Peña. Veinte 24, bueno. Jan Peña. Tenemos a Milton Mendieta. Y tenemos a nuestra compañera Brenda López. ¿Ok? Ah, opción única, sí. Solo van a poder votar por uno. Vamos a votar. Vamos a iniciar entonces, por favor, atentos para que puedan votar. Ok, se inició. Si pueden observarlo, por favor, hagan las votaciones. Ok, ok, vamos. Bueno, su compañera Brenda entonces es conocida aquí por su trabajo. Entonces, parece que se la va a llevar de lejos. Ujú. Ya, pero solo votó 29. ¿Qué pasa con los otros? ¿No están con nosotros aquí? 31. Faltan 11 compañeros. Está 32, por favor, chicos, voten.
Aunque ya no creo que haya remontada, ¿no? No, pues, pero pues, si tiene ventaja. Sí, 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 25. Bueno, entonces queda así. Tenemos a la ganadora que es nuestra compañera, por si acaso voy a tomar captura. Para nuestra compañera Brenda López, como nuestra delegada de este curso. ¿Sí? Ok. Finalizamos la votación entonces. ¿Ah? Ok, guardado. Bien. A ver, esto no lo hemos explicado, así que vamos a tomarnos, antes de ver este ejercicio. Profe, Sí, con respecto disculpe la interrupción, pero con respecto al feriado que tenemos clase el viernes. sí, esto obviamente no vamos a poder realizar la clase el día viernes. Lo vamos a tener que reprogramar. Se ¿Sí? reprograma, compañero. Ya Sí, el entonces profesor no hay comunica. Ah, ya, que coordinar, voy a coordinar con su delegada para que podamos tomarnos de acuerdo y recuperar uno de los días de la siguiente semana. ¿Sí? ah, ya, Bueno, profe. Brenda, por favor, creas el grupo de WhatsApp y lo compartes con tus compañeros. Eh, Además, por favor, te pido, Brenda, que el enlace del WhatsApp lo compartas por la plataforma UTP+, mediante mensajería para que los compañeros que no han ingresado puedan tener presente que ya hay un grupo de WhatsApp, por favor. Listo, profesor, ya estoy en eso. Ok, muchas gracias. Bien, entonces, ahora, fíjense esto, ¿ah? Para que no se confunda. Entonces yo te dije pues, que si tengo dos cargas, ahora voy a poner un puntito nada más, ¿ya? Para definir una carga. Esta es la carga A. Y por aquí voy a poner la carga B. ¿Ya? Voy a poner aquí la carga B. Entonces lo voy a poner de otro color. Ahí está. Tiene la carga QB. Y este tiene la carga QA. Pero mira, te lo voy a poner más difícil. ¿Y qué pasa, profesor, si me pone una carga QC por aquí? ¿Qué pasa ahí? ¿Mm? ¿Cómo determinas? Porque en los ejercicios lo que te van a colocar es, determine las fuerzas que intervienen en A, en la carga A. ¿Qué haces? Profesor, usted me enseñó solo con dos cargas, pero ahora yo veo tres. Ya mi cerebro ya no puede ahí. Pero la cuestión es determinar las fuerzas que se van a dar entre par de cargas. Esa es la clave. ¿Ok? Las fuerzas que se van a dar entre par de cargas. ¿Cómo así? Lo que tú vas a hacer entonces es mentalmente tomar dos cargas si te piden, ¿no? Te piden. Si la pregunta es la fuerza en A, en la carga A. Eso es lo que te están preguntando. ¿Qué tienes que hacer? Pues analizar las fuerzas, pero de par en par. ¿Ok? Entonces vas a tomar a la carga A y vas a analizar qué sucede o cómo se da voy a poner aquí negativo, cómo se da la interacción entre la carga, por ejemplo, con B positivo y la carga también es positiva. ¿Ok? Entonces, analizas A y B y C lo vas a eliminar mentalmente. Solo vas a analizar A y B. Si analizas A y B, pregunta, ¿cómo sería aquí la interacción? ¿De atracción o repulsión entre A y B? Atracción. Atracción. ¿Ok? Quiere decir que si yo uno a estas dos cargas en una línea colineal, ahí está,
Aquí va a haber una fuerza entre estos dos por la intervención de estas dos cargas, que va a ser en este sentido. Para B, en este. Y le vamos a llamar aquí fuerza AB. Y este obviamente también es fuerza B. ¿Ok? Ya hiciste ese análisis, pero tú sabes que A no solo va a interaccionar con B. ¿Con quién también interacciona? Con C. Entonces, hay una fuerza entre A y C que vamos a tener que analizar. La pregunta es, ¿qué tipo de interacción se da entre A y C? Repulsión. Repulsión. Quiere decir que la fuerza, el vector de la fuerza lo voy a tener que escribir para este lado. ¿Ok? Y le voy a llamar fuerza AC. Y este también es fuerza AC. La pregunta es, y profesor, a mí me piden la fuerza en A y yo tengo dos fuerzas. ¿Cómo hago con esas dos fuerzas? ¿Qué tendría que hacer? La resultante. Sumarlo, ¿no? La resultante o sumarlo. Si puedes sumarlo con sus componentes, perfecto. Pero gráficamente, ¿cómo sería aquí? ¿Cómo sería? Mira, lo voy a dibujar aquí. Sería así. Y el otro es así. ¿A dónde se dirigiría la resultante? Para arriba. Para arriba, ¿no? Esto ya lo conocen ustedes. ¿Qué haces? Dibujas algo así como un rombo. Es decir, una recta paralela a este vector, al vector FAB, ¿sí? Y el otro también paralelo al vector AC, como un rombo. Y el vector resultante sería, es decir, la suma de esos dos estaría en esta diagonal. ¿Ok? Ese sería el vector resultante, la fuerza resultante. ¿Qué sería la suma vectorial de la fuerza en A más la fuerza en B? Entonces la fuerza resultante sería, como vector, ¿no? La fuerza de AC más la fuerza de AB. Fuerza resultante. Eso es lo que tenemos que hacer entonces en los ejercicios que vienen a continuación. Veamos. Veamos. Por ejemplo, vamos a leer este ejercicio, ¿sí? Dice que dos cargas eléctricas están situadas sobre el eje positivo, o el eje positivo, que es el X. Dice que la carga Q1 está a 2 centímetros del origen y la carga Q2 está a 4 de ese mismo origen. Además, o con eso te piden determinar cuál es la fuerza total que ejercen estas dos cargas sobre una tercera que está situada en el origen. ¿Ok? Sobre una tercera que está situada en el origen. Bien. Entonces, ¿cómo podríamos resolver este ejercicio? Lo que se tiene que hacer entonces es, a ver, ok. Vamos a dibujar un eje X y un eje C. Ya lo tenemos aquí, ¿no? Mejor simplemente lo tomamos, aunque no se ve muy bien. Mejor lo tomamos aquí. Mejor lo hacemos ya desde el principio. Aquí. Entonces, voy a pensar que este es el origen, ¿sí? Se extiende la recta en el eje positivo hacia este lado. ¿Ok? Te dice que hay una carga llamada carga Q1, que está 2 centímetros del origen. Vamos a pensar que aquí es 2 centímetros. Entonces, aquí se encuentra una partícula, la voy a colocar de color verde, llamada Q1.
Pero a su vez, esto vale 2 centímetros. A su vez, se presenta otra carga que está a 5 centímetros, perdón, a 4 centímetros de cuatro. vamos a, aquí, Del origen. Q2, 4 centímetros del origen. Ahí está, Q2. ¿Ok? Quiere decir que este espacio también mide 2 centímetros. Ahora, lo que te piden es determinar qué fuerzas o la fuerza total que interviene en una tercera carga que se encuentra en el origen, llamada Q3. ¿Ok? Eso es lo único que te piden. Entonces, como se le había explicado anteriormente, lo que tienes que analizar es todas las fuerzas que intervienen en Q3. ¿Qué tienes que hacer? Analizar Q3 con Q1 y Q3 con Q2. ¿Cierto? Q3 con Q1 y Q3 con Q2. Profesor, Sí. la Q2 no es está a 4 centímetros. Ujú. Ah, puse 6 creo ahí. No, puso 2. Sí, pues es del origen, pues. Claro, Recuerda que el origen es aquí. Voy a poner así, ¿ya? O de origen. Del origen está a 2 centímetros, ¿no? sí. Así Ay, 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 había puesto ya, 2 ya. centímetros. Pensé que había puesto 5, 4 ahí. Entonces, para que no haya confusión, todo esto vale 4 centímetros. ¿Ya? Y esto vale 2. Ahí está. Bueno, entonces, analicemos cómo intervienen las fuerzas, pero vamos a poner los signos, ¿ya? Recuerda que el Q3, según este ejemplo, es positivo. Digo, Bueno, si es positivo, ya no interesa colocarle signo, ¿ya? Vamos a poner está solo bien. Q3. El Q1 es negativo. A ese sí tiene que colocar. Ahí está. Perdón, Q3. El Q2 es negativo. Negativo el 2. El Q2 es negativo. Ahí está. Y los dos son Son positivos. positivos. Ahora sí, veamos cómo es la fuerza o cómo es la interacción entre Q3 y Q1. Repulsión. Repulsión. Quiere decir que si yo analizo aquí la fuerza, lo voy a dibujar de color. Ya, lo voy a celeste, ¿ya? La fuerza entonces para Q3 sería La repulsión. de esta forma. ¿Ok? Y le voy a llamar fuerza 1, 3 o 3, 1. ¿Ya? Fuerza 1, 3 o 3, 1. Y esa misma fuerza interviene aquí, ¿no? De atracción. Fuerza 1, 3. Ya está. ¿Y qué pasa con la fuerza entre 3 y 2? ¿Cómo será? ¿De atracción o de Atracción. repulsión? Atracción. De Acción. atracción. Bien, si es de atracción, entonces, a ver qué color. Bueno, voy a colocar el mismo color, ¿ya? Bueno, mejor no, se van a confundir. Ah, ¿se podrá ver el amarillo? Veamos. Para Q3, pregunta aquí, pregunta a ver si se acuerdan. Mira, a F13 lo he dibujado. No, 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 eso mejor no lo digamos, ¿ya? No, eso no se puede interpretar. Bien, entonces como es atracción entre Q3 y Q2, vamos a colocarlo justamente como una fuerza que está acercándose hacia Q2. Y ese le vamos a llamar fuerza 2, 3. Aquí también interviene esa misma fuerza llamada fuerza 2, 3. Quiere decir que para la carga, si lo separo aquí, el Q3, quiere decir que para esa carga están interviniendo dos fuerzas. El que llamamos 2, 3 Y la 1, 3.
y la fuerza 1,3. 1,3. Y estos, afortunadamente, son colineales. Quiere decir que la resultante no va a ser un vector en otra dirección, va a estar en el mismo eje, ¿no? Entonces, aquí solo nos basta saber la magnitud de las fuerzas, ¿sí? Y determinar que la fuerza 1,3, ¿qué signo tendrá como vector? Negativo, ¿no? Porque se va a la Negativo. izquierda. Negativo, porque A va la a la izquierda. izquierda. Exacto, al eje negativo de X. Negativo de X. Bueno, entonces ya se termina el ejercicio. Calculemos F1,3. Si te acuerdas, las fuerzas, la fuerza eléctrica equivale a una constante multiplicado por la carga 1 Y y la la carga carga 2. 3, no, 3, No, 1 y 3. 3, en valor absoluto. Y esto dividido sobre la distancia de 1,3, pero al cuadrado. ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok. Sí. Reemplacemos este valor. Recordemos que K era un valor de, ¿cuánto? Ya me olvidé. 9. 9, ¿no? Vamos a utilizar ese 9,9. valor. 9 por 10 Sí. a la 9. 9. Y mira las unidades, ¿ah? Newton, metro cuadrado, Coulomb cuadrado. ¿Ok? Entonces K es 9 por 10 a la 9, ¿no? O a la 10 a la Mm. La 9. A la 9. Newton, metro, perdón, metro cuadrado, Sobre Coulomb cuadrado. Coulomb cuadrado. Ese metro es importante, ¿ah? Por valor absoluto de Q1. ¿Q1 cuánto es? Es 1N. Vamos a llamarle solo, vamos a llamarle 1, ¿ya? Porque todos tienen el mismo valor. Uno n. ¿Por qué llaman 1N? A ver, perdón. Ese es nano, pero ese... Nano Column a la Sí, -9, ¿no? Coulomb. Sí, a la -9. exacto, pero vamos a colocarlo aquí, ¿ya? N 10 a la -9. Para no confundirnos, solo voy a poner 1. Lo colocamos todo. Ya, vamos a colocar todo, ¿ya? Y después lo multiplicamos. Entonces, 1N, Coulomb, positivo, por Q3, ¿no? Sí. 5N, Coulomb, también positivo. Todo esto sobre la distancia entre Distancia. 1 y 3. ¿Cuánto es la distancia entre 1 y 3? ¿Cuánto es? 2 centímetros. 2 2 por centímetros, 10 a ¿no? la -2. 2 centímetros. Exacto. Ok, por favor, no hay que confundirnos aquí. Aquí las unidades de la constante es Newton, que es lo que tiene que quedar para la fuerza, pero se tiene que eliminar metro cuadrado y Coulomb cuadrado. Coulomb. Coulomb se va a eliminar con los de arriba, pero este metro se tiene que eliminar con otro metro. Se Y si convierte en colocas metro al centímetro. centímetro, exacto, no puede 0,2 ser. metros. Ujú. Entonces colocamos así, Sí. al cuadrado. Operamos eso y nos sale el valor que se supone tiene este. Lo mismo hacemos con F23. A ver, vamos a operar ya para que sea rapidito. Esto está fácil, 9 por 5, que es 45 entre 2. Perdón, entre 4. Y entre 1000, ¿no? No, entre 10.000. ¿Qué estoy hablando? No, está bueno. 9 por 10 a la 9. Ya, perdón. Mira, para que no te estés demorando en reemplazar todos los valores, yo lo voy a hacer así, ¿ya? Digo, 9 por 1 y por 5, o sea, 45, entre 2 al cuadrado,
que es 4. Ahí me sale 11,25. Pero todavía no he operado el 10 a la 9, no he operado el 10 a la menos 9, y no he operado el otro 10 a la menos 9. Y tampoco he operado el 10 a la menos 4 que está abajo. Bueno, si saben un poco de operaciones de potencias de 10, esto se va, ¿no? Se va 10 a la menos 9 con 10 a la 9. Te quedaría 10 a la menos 9 con 10 a la 4. Se va, simplificas 10 a la menos 5. 4 valores, quedaría 10 a la menos 5. Exacto. Entonces quedaría 11,25 por 10 a la menos 5 newton. O también podría escribirlo como 112,5 micronewtons. Pero vamos a dejarlo con 10 a la menos 5. Sí, porque si no, no vamos a confundir. ¿Está bien eso? Así queda, ¿no? Lo mismo hacemos para la fuerza 2,3, que sería K, la constante, multiplicada por la carga de 2, por la carga de 3, sobre, perdón, valor absoluto, sobre la distancia de 2,3 al cuadrado. Reemplazamos 9 por 10 a la 9, newton, metro cuadrado, volumen cuadrado, multiplicado por la carga de Q2, que es menos 3NC, valor absoluto, NC, multiplicado por la carga de Q3, que es 5NC. Y esto lo dividimos entre la distancia que los separa, que es 4 centímetros, o 4 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Si reemplazamos, El metro, profesor. metro, ¿no? Perdón, metro. Mm, Sí, es importante colocar las unidades. Bueno, si reemplazamos, se va metro cuadrado, se va coulomb cuadrado y te queda solo newton. Sería 9 por 3 y por 5. Y esto entre 4 al cuadrado, que es 16. Bueno, igual que arriba, ya no repito eso porque es lo mismo. Quedaría 8,43 o 44, ¿no? Redondeando. Por 10 a la menos 5 newton. ¿Ok? Ahora, no solo queda sumar, ¿no? Tenemos que identificar cuál es la dirección de cada uno de ellos. Entonces colocamos aquí F13. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? de Hacia izquierda. la izquierda. Entonces tiene un valor Izquierda. negativo de menos Negativo. X. Negativo. Inclusive podría poner así, mira, menos 11,25 por 10 a la menos 5 newton I, que está en el Hola, X. hola, hola, hola. X. Ya. Y F23, Profesor, disculpe. sí, En, en el ejemplo de las diapositivas perdón. en el ejemplo de las diapositivas que es 1,25 por 10 a la menos 4, ahí está restando mal. 9 menos 4 es 5, no es 10 a la menos 5. La fuerza 1,3 La fuerza 1,3. ¿Ya cuál es tu duda? ¿Cuál es la corrección, perdón? es 10 a la menos 4 y es 1,25. Bueno, 1,12, disculpe. 1,12. A ver. Solo corrió un decimal y ha jugado con el exponente. Claro, Ah, bueno, también. también se puede hacer eso. Ya, pero ¿por qué quedaría 1,26? No, yo estoy restando mal, disculpe. Ah, ok, ok. Dale, dale. Bien, entonces diríamos que la fuerza, como vectores, quedarían de esta forma, ¿no? Ahora sí, puedes sumar estos vectores. No se van a restar, se van a sumar. La suma de estos vectores, que es la fuerza resultante, quedaría como la suma de F13 más la suma de 2,3. ¿Ok?
Bueno, si operamos esto, me queda un valor negativo, es decir, se va hacia la izquierda la resultante. Sería 11.25. 2.81. 2,81. 81 Newton. Y ¿Ok? Ese sería entonces El el 10 a la valor menos 5, profesor, no. Muy por 10 a la importante. menos 5, por 10 a la menos 5. Uy, ahí sí. 0 te pongo si no pones 10 a la menos 5. Bueno, hay equivocaciones que sí se pueden pasar de alto, ¿no? Entonces, si tú te equivocas, por ejemplo, eso, pero veo toda tu resolución en tu examen, pues obviamente vas a tener toda la nota, ¿no? Esos son errores de segundo orden. Bien, ese quedaría entonces como el valor o el resultado de este ejercicio. ¿Sí? Profesor, una consulta. No entendí bien de dónde sale en el F13 el 10 a la 9 por 10 a la menos 9 por 10 a la Ajá, menos 9. ok. Por favor. Sí, 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 sí. Entonces, como les dije, hay dos formas de realizar esto. Utilizando la calculadora directamente para que te dé el valor o hacer lo que yo hice, ¿no? Que es, me parece que es más simple. Primero, el 10 a la 9 está aquí. Viene de la constante de Coulomb. ¿Ok? Entonces simplemente lo he copiado. ¿De dónde salen los otros 10 a la menos 9? Sale del valor que tiene estos dos. ¿Ok? Tú recuerdas el valor de 1 centímetro, ¿no? Que en metros equivale a 10 a la menos 2 metros. También si yo te escribo un micrómetro, este equivale a 10 a la menos 6 metros. Lo que te estoy diciendo es que el valor de C tiene un valor que es 10 a la menos 2, el valor de micro tiene 10 a la menos 6, pero hay otro valor que es el valor de n, y ese valor es 10 a la menos 9. Y ese n está aquí, mira. Está aquí, justo en los ejercicios te colocan ese valor de n. ¿Ok? Entonces, por eso es que he colocado ahí como multiplicación, porque todos están multiplicando, entonces los puedo separar y solo he operado, el 11,25 salió de la operación del 9, del 1, del 5 arriba, y este 2 por 10 a la menos 2, como está al cuadrado, pues va a estar dividido ahora entre 4. Y este 10 a la menos 2 se convierte, si tú lo elevas al cuadrado, ¿en qué se convierte? En 10 a la menos 4. ¿Cierto? Sí, profesor. Podrías confundirte ahí, por ejemplo. Entonces, si yo tengo 10 a la menos 6, a ver a ver si su compañera si me has entendido. Si es 10 a la menos 6, esto al cubo, ¿cuánto sale esto? Esto es propiedades de potencias. ¿Cuánto sale? 10 a la cuánto. ¿Qué tienes que hacer? Las dos potencias, porque este menos 6 también es una potencia. ¿Qué haces con estas dos potencias? suman. Explica. Multiplican, claro. Menos 18. Menos 18. Creo que Potencia. algunos se ha como que, o se ha olvidado de esta parte. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahí? Multiplicar. Pero no es lo mismo para 2. No lo estás multiplicando por 2. Este 2 sí es una base. Y este 2 sí tienes que elevarlo al cuadrado. Pero este menos 2 se multiplica porque los dos son potencias. ¿Ok? Los dos son potencias. Entonces, eso es lo que se ha hecho para llegar a 10 menos 4. Y bueno, la operación aquí ya es básicamente simplificación. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Todo ok? Sí, profe. Conforme. Dale. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos a borrarlo también. ¿Qué hora es? ¿Qué hora tenemos? Uy, 10:30. Bien. 10:30. Para la siguiente sesión, entonces, vamos a resolver uno de estos ejercicios para iniciar. ¿Sí? Profesor, Sí. profesor, una pregunta. En el sílabo estaba que nuestra primera práctica calificada la vamos a dar en la segunda semana. Ujú. Eso déjame confirmarlo, ¿ya?
porque todavía no nos han entregado estos exámenes que se desarrolla por un departamento de la universidad, pero es más seguro que se va a dar en esa fecha según el sílabo. Entonces vendrían, Solamente quería saber si dentro de las 3 sesiones que nosotros tenemos, lunes, miércoles y viernes, Ujú. ¿qué día sería el examen? O sea, posiblemente sería viernes o cómo será. Ya, déjame confirmarte eso, muy buena pregunta. Yo Mm, supondría que debe ser en la tercera sesión de la semana, Un viernes. lo que corresponde, un viernes, exacto. ya. Ya, profesor, entonces sería, y el viernes supuestamente que es feriado, ¿cuándo sería nuestro, La promoción. Sí, ajá. eso lo voy a coordinar con su delegada. Supongo que su delegada puede hacer una encuesta en el grupo de WhatsApp para que la mayoría tenga una opción en común y podamos elegir un horario. Sí, Sí, pero porque se puedan cruzar los horarios también, profesor. exacto. ¿Ok? Ya, profesor, gracias. Brigitte, voy a revisar, todavía no nos han dicho a nosotros nada, pero sí, tiene que haber una flexibilización acerca de eso, ¿no? No se preocupe. Igual siempre vamos a estar revisando ejercicios tipo que te van a venir en el examen. ¿Sí? Bien, por favor revisen el ejercicio 2 y el ejercicio 3 que ya están resueltos, ¿ok? Traten de identificar si es correcto a lo que hemos estado ensayando para que cuando hagamos la siguiente sesión, pues lo hagamos más rápido, ¿no? ¿Sí? Por favor. Son ejercicios igual, de análisis similar al ejercicio 1, ¿ok? Bien, señores, entonces nos quedamos hasta la siguiente sesión. Por favor, voy a coordinar con su compañera para ver cuándo repasar, cuándo recuperamos la clase del día viernes. Ah, ok, Brenda, sí. Ahorita lo voy a copiar. Bien, señores, entonces, si no hay ninguna consulta, nos podemos retirar. Ya, profe, hasta luego, buenas noches. Buenas noches con todos. Muchas Buenas gracias. noches, profesor. Hasta luego. A Buenas ustedes. noches, profesor. Gracias, hasta luego. Gracias. Muchas Chao, gracias, profe, profesor. Hasta buenas luego. noches. Buenas noches. Chao, Gracias. profesor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches.